Ya estamos en nuestra introducción general 10. El tiempo pasa, ya nos estamos acercando al final de este precioso tema del libro de los Salmos. Para esta semana vamos a tener una variedad de consejos sobre toda la historia que hay en la Biblia y que se repite en los Salmos en la experiencia del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere este tema? Olvidar el pasado es una situación que requiere equilibrio, porque cuando le ponemos demasiado peso a nuestro pasado, terminamos acusándonos, terminamos revolcando todo aquello que pasó y nos lastimamos sin necesidad. Pero al mismo tiempo, si olvidamos las cosas del pasado, las bendiciones o las lecciones que hemos aprendido de aquello que no ha sido bueno, perdemos la oportunidad de tener una nueva experiencia y una nueva creación. Los salmos repiten mucho esa frase: no olviden el pasado, no olviden las maravillas que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Por eso nos encanta tenerlos en este repaso, el número 10, que se titula Lecciones del pasado. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuevamente les invitamos para que ustedes estén pendientes de la nueva plataforma de patreon.com o Patreon, como quieras mencionarlo. Allí vas a encontrar todo lo referente a 3 temas fundamentales en la vida nuestra: profundidad bíblica, textos difíciles, explicaciones de temas, foros y mucha información con gente experta que nos van a ayudar a seguir entendiendo la palabra de Dios. Un segundo tema, el familiar: cómo casarse bien, cómo vivir una buena vida en pareja, cómo educar hijos de 0 a 6 años y no preocuparse más el resto de la vida. Ahí lo vas a encontrar. Y en una tercera espacio vamos a tener todo aquello concerniente a nuestro crecimiento personal, mi liderazgo personal y el emprendimiento en nuestras vidas. Así que gracias por siempre apoyarnos y ayudarnos para que todos salgamos beneficiados. Nuestro texto para hoy está en Salmos 78, 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, sus fortalezas y las maravillas que hizo. La aparición en la escritura de la humanidad tardó muchos años. El ser humano no necesitaba escritura porque tenía una mente fotográfica. El ser humano no ha evolucionado de ser torpe y bruto como el hombre de las cavernas a ser muy inteligente hoy. No, se ha devuelto. Vino de las manos de Dios, creado Adán, inteligente, poderoso mentalmente, con una gran cantidad de características, y poco a poco el pecado nos ha ido deteriorando, a tal punto que el ser humano dejó de acordarse de las cosas y tuvo que inventar la escritura. Pero la tradición oral era algo era algo vital en la vida de las personas y lo sigue siendo. Y es transmitir de una generación a otra las cosas que sirven de una experiencia para que vayamos aprendiendo a vivir la vida. Contar de las maravillas de Dios, hablarle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho con nosotros, es importante. Y en el pueblo de Israel existía esa tradición oral. Cada uno iba contando al otro lo que iba sucediendo. Solo hasta el tiempo de Moisés se escriben los primeros libros de la Biblia, el libro de Job y el libro del Génesis. Antes de eso no se había escrito ningún libro y todo era una historia de unos a otros. ¿Qué importancia tiene continuar con esta tradición de contar las maravillas de Dios y cómo leer nuestro pasado? Bueno, veamos 4 puntos que el día de hoy analizaremos. Punto número 1:
lecciones aprendidas. Vamos al Salmo 106, 6 y 7. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Bueno, es un acto de inteligencia saber aprender de las cosas buenas y malas que nos suceden. En mi vida he aprendido más de lo malo que me ha ocurrido que de lo bueno, porque cuando ocurren cosas buenas tendemos a no hacer un análisis completo, pero cuando hemos fallado y nos han venido cosas malas, bueno, aquí hay algo muy importante. Aprenda lecciones de todo lo que le sucede en la vida, especialmente de las lecciones del pasado. Nuestros padres cometieron errores, nosotros cometimos errores. Todos podemos ir aprendiendo cada día. Es decir, hagamos un inventario de lo que nos ha sucedido. Hagamos un inventario de los aprendizajes. No es ese inventario de estarnos lastimando y fustigando la mente. Todos podemos aprender de diferentes escenarios. Por ejemplo, nuestros padres tienen una historia, nuestros amigos cuentan sus historias, la historia de la iglesia y de lo que ocurre, aprendemos de ellas historias y aprendemos de Dios. Así que cada día, cada mes y cada año tenemos la maravillosa oportunidad de tener lecciones aprendidas. Tengo una muy buena amiga, Paula, que siempre nos repite en nuestras reuniones estratégicas cuáles son las lecciones que hemos aprendido, y si anotamos esas lecciones al pie de la letra, se cumple aquel dicho: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Aprender de todo lo que nos ocurre en la vida, sacar lecciones, es un punto trascendental para el crecimiento de todo, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida material, de nuestra vida familiar. Aprendamos de esas lecciones y no nos dé vergüenza repasar esas lecciones aprendidas de nuestros errores. Punto número 2. ¿Cómo leer el pasado? Hay dos formas de hacerlo. Una, trayendo atrás los errores y volviéndomelos a restregar en mi cara. Y eso es una tarea satánica. Hay errores que hemos cometido y la gente todavía nos lo recuerda, nos lo recuerda, nos lo recuerda. Esto no construye, destruye. La otra forma es la positiva. Leer en el pasado los errores, pero decir, estas lecciones se aprenden. Notemos lo que dice el Salmo 78, del versículo 6 hasta el 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Contumaz y rebelde son sinónimos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? El Salmo 78 tiene una estructura muy interesante de recuerdos, recuerdos, recuerdos. Es decir, para poder leer el pasado hay que traer esas lecciones, especialmente las buenas y también las malas. Pero construye mucho en este entendimiento recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, en el 78, en el versículo 12, les está recordando, los sacaron de Egipto. La salida de Egipto fue portentosa. Es una salida llena de maravillas, de poder de Dios contra Faraón y sus dioses. No olviden eso, les está diciendo. En el versículo número 13 les dice, no olviden que Él les dividió el mar. Ustedes pueden creer esas toneladas de agua que Dios separa con su gran fuerza y que como murallas se sostienen para que el pueblo pudiera pasar. Era grande la extensión de tierra, me imagino, porque eran casi 2 millones de personas pasando por el medio del mar.
¿Se les olvidó eso? Les está recordando. En el versículo 14 dice, oye, tuvieron aire acondicionado durante el día, calor en la noche, tibieza en la noche para que pudieran dormir. La nube los protegió. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice, la nube que los seguía era Cristo, el gran protector. Entonces, les está diciendo, leamos el pasado de acuerdo a las maravillas de Dios. En el versículo 15, las peñas en el desierto les dieron a beber agua. Normalmente sale agua de la tierra, pero de la roca. Eso es un milagro de Dios. No olviden que se les dio agua para beber. ¿Por qué habríamos de olvidarlo? Sigo. En el versículo número 22 dice, bueno, ¿cuál es el resultado de que ustedes no recuerden todo esto? 78:22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Cómo es eso? Si les dio tantas pruebas de su presencia y de su poder, ¿cómo no creen y cómo no confían? Bueno, porque dejaron de contarlas de una generación a otra. El punto de recordar las maravillas de Dios es poder leer un pasado para seguir creyendo en Dios, para seguir yendo a Él. ¿Y cómo hacerlo? Lo voy a repetir. De manera positiva. Dos cosas podemos hacer. Tomar nuestros errores y aprender las lecciones que vinieron de ello. Y dos, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Haga un ejercicio. Multiplique el número de años que usted tiene. ¿Ok? Vamos a suponer que tiene 60 años. Entonces, cada mes recibimos 30 desayunos, 30 almuerzos, 30 cenas. Vamos a suponer 30 días. Son 90 por mes. 90 ocasiones en que Dios pone comida en nuestra mesa. Esos 90 multiplíquelos por 12, que son los meses del año. Y ese resultado multiplíquelo por 60. Eso nos da un gran número. Quien tiene 60 años, Dios le ha puesto sobre su mesa 64,800 comidas. Y súmele otras cosas. ¿Cómo no hemos de recordar las maravillas de Dios? Por eso existe un espacio cada día en el que tú y Jesús pueden encontrarse y tener un momento de intimidad. ¿Para qué? Para recordar sus maravillas, para recordar sus grandezas. ¿Cómo funciona la mente de una persona así? Funciona con positivismo, funciona con seguridad, funciona con una confianza plena en el Señor. Funciona muy bien porque dice, si Dios me ha dado 64,800 comidas hasta hoy, ¿cuántas no me podrá dar? Necesitamos leer bien nuestro pasado, no para castigarnos, no para revolcarnos nuestras heridas. No permita que nadie le haga eso. Defienda la libertad que Cristo le ha dado. Yo cuando ya me van a recordar esas cosas, digo, un momento, vaya y hable con Cristo porque yo ya arreglé ese problema. Soy una nueva creación. Vamos al punto 3, la confianza en Dios. Repetidas veces en el libro de los Salmos, esto de las lecciones del pasado y recordar las maravillas de Dios, fortalecen la confianza en el ser humano. Porque en el versículo 78, en el 78:22 de Salmos, recuerden lo que dijo, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Se habían olvidado de Dios. Hay más textos, por ejemplo en el 78:7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El versículo 7 y el 22 nos conectan con el punto más importante de lo que estamos diciendo. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, repasarlo, crea una confianza en Dios duradera. Tal vez les conté, o tal vez en un miércoles de oración, yo me envió aquí a una tienda cercana para comprarle algo. Y es un lugar donde cruzan buses articulados muy grandes a buena velocidad y uno debe estar muy pendiente de ese cruce. Yo crucé el primer espacio y hay que mirar hacia la izquierda, pero cuando fui a cruzar el segundo espacio, no sé por qué,
Miré a la izquierda, vi que no venía nadie y comencé a pasar la calle. Pues en ese sentido hay que mirar a la derecha. Cuando iba caminando, algo hizo Dios, no puedo explicarlo, pero giré mi cabeza hacia la derecha y venía ese gran bus articulado. Alcancé a dar el salto y unos 6 segundos después pasó el bus. Después de eso me quedé muy asustado, quedé en cierto shock. Entré a la tienda, pero no podía concentrarme pensando en, ¿y si me hubiera atropellado el bus? Bueno, hubiera sido una muerte segura por la velocidad y el golpe. Pero cada vez que paso por ahí, hago una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por tus maravillas. Me protegiste. ¿Qué significa? Todavía quieres que yo esté aquí para hacer algo por ti, por mí y por otros. Y ese lugar, cuando lo cruzamos, siempre nos tomamos de la mano y lo recordamos. Dios de maravillas, aquí me protegió, aquí me salvó la vida. Recordar esas maravillas trae como resultado lo más importante del tema de esta semana. Confiar en Dios. Porque cuando confiamos en Dios, no nos olvidamos de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de todo lo que Él le había hecho, todo lo que le había regalado. Hoy todavía Israel literal es bendecido, pero ese Israel no supo apreciar las maravillas de Dios. Y en el tiempo de Pablo, en el año 34, léase Romanos capítulo número 9, Pablo les dice, ya no somos el pueblo elegido de Dios, ya no lo somos. ¿Qué pasó? Nunca pudimos apreciar las maravillas. De Dios vino todo esto, vino hasta el Mesías, nos lo dio. Por eso, por no ser agradecidos, Dios nos hace a un lado como pueblo predicador, nada más, pueden ser objeto de la salvación, y ha elegido un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Cuidado que no repitamos la historia. Nos estamos enredando en un mundo de demasiado trabajo porque tenemos demasiadas deudas, demasiado estudio, demasiadas ocupaciones y muy poco tiempo para Dios. Dedica tiempo para que estés con tu familia, cuéntale las maravillas de Dios en la Biblia, háblales de las maravillas de Dios en ti, fortalece tanto la fe de los hijos y sobre todo, miren esta palabra, confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no olvido sus maravillas. Si hay algo que trabaja el enemigo muy fuerte es hacer que nos olvidemos de Dios. Y cuando rompe ese vínculo, ha roto la mayor esperanza que nosotros tenemos. Así que no permitas que el enemigo dañe tu confianza en Dios. Y vamos al último punto. Las promesas nos pertenecen. Voy a leerles del Salmo 105, del 1 al 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bueno, es muy bonito lo que está diciendo aquí, pero también dijo en el 6, se lo va a dar a la descendencia de Abraham, su siervo. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Bueno, literalmente son los israelitas de carne y hueso. Sin embargo, ¿por qué he titulado esta última parte que las promesas nos pertenecen? Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29, con respecto a la nueva herencia y al derecho de las promesas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois
y herederos según las promesas. Esto ha sido muy mal entendido porque hoy muchos pastores de iglesias cristianas le dicen a sus gentes: hay que ir a Israel, la ciudad santa, hay que bendecir a Israel, hay que orar por Israel. Bueno, hay que orar por todo el mundo, pero no hay que ir a Israel a recibir bendición. Israel ya no es la bendición de la tierra. La bendición de la tierra fue Israel para traer al Mesías y falló. ¿Quién es el nuevo pueblo que heredó las promesas? En el 27 dice: los que se bautizaron en Cristo se vistieron de Jesús. ¿Y qué sucedió? Al ser bautizados en Cristo por inmersión y ser de Cristo, ustedes se volvieron familia de Abraham, porque Jesús viene del linaje de Abraham. Y ahora las promesas son suyas. Las promesas son de los que creen en Cristo, de los que se bautizan por inmersión en Cristo. ¿Qué promesas? Pues todas estas que están en el libro de los Salmos. Promesas, promesas y más promesas. Esta semana concéntrate en leer promesas, en revisar las maravillas de Dios en tu vida, en aprender de las lecciones del pasado, por muy duras que hayan sido, las cosas buenas para decir: qué bueno ha sido Dios con nosotros, qué grande y maravilloso es Dios. Eso va a dar como resultado varias cosas. La primera, aumentamos nuestra confianza en Dios. Segundo, vivimos una vida más feliz, más alegre, más gozosa. Y tercero, todo eso hará que sirvamos y amemos a nuestro prójimo. Disfruta la lección número 10, lecciones del pasado. Oremos. Gracias, oh Señor, por estos temas. Cómo necesitamos repasar esas lecciones y repasar tus maravillas con nosotros. Ayúdanos a tener esta experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.